Hola, hola, ¿qué tal? Soy Jan y aquí estamos en un nuevo capítulo de Aulex, su podcast de confianza. El día de hoy estamos en continuación del capítulo que tuvimos con el maestro Eduardo Enrique González Báez, quien nos platicó sobre todos los antecedentes y su experiencia que ha tenido dentro de la educación especial en el ámbito de la asesoría y el acompañamiento. Este, Bienvenido maestro, de nuevo. ¿Qué tal? Un gusto poder estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Y bueno, continuando con la plática que tuvimos en el capítulo anterior, este, nos platicabas, este, pues ya de lleno en cuanto a cómo es esta asesoría y qué influencia tiene tanto para tanto para los docentes como para los directores y ahora lo que nos mencionaba sobre los de nuevo ingreso. Entonces yo quería preguntarte, qué sugerencias, qué consejos, ahora sí que qué asesoría nos puedes dar a nosotros que seguimos siendo docentes en formación en vista de que en un año estaremos egresando de esta licenciatura. Pues, mira, en mis años como asesor técnico, pues tú vas evolucionando, ¿no? Al principio te sientes así como muy poderoso, ¿no? Ahora me toca asesorar, ¿no? Digo, yo empecé bastante joven como asesor técnico en la función de asesoría técnica y sí es una función muy gratificante, sí tiene, sí tiene ingredientes profesionales muy interesantes, muy gratificantes. Entonces, pero también es cambiante, ¿no? Es cambiante por tu propia experiencia, por lo que vas aprendiendo, por las propias reformas educativas, por los cambios sociales vas cambiando, ¿no? Entonces, basándome, digamos, en estos años de trabajo como asesor técnico, hay una cosa que yo siempre les digo a los profes que sigo asesorando o a quienes les sigo dando cursos o les doy charlas. Y es el asunto de compas, profes o muchachos, estudiantes o maestras de escuela, eh, váyanse a la fuente original, lean la fuente original. México tradicionalmente tiene una mala costumbre de replicar o de aplicar reformas o postulados teóricos, pedagógicos, técnicos, pero previamente digeridos por otros. Entonces, por ejemplo, mmm, a ver, de autismo, ¿no? Que es mi campo, ¿no? A ver, nos llega vía España una cosa que se llama IDEA, Inventario del Espectro Autista, ¿no? Por sus siglas. Y entonces me llega vía alguien, no voy a decir nombres para no desprestigiarlos, las vacas sagradas, me llega vía España. Y entonces yo lo que leo es un inventario, ¿no? ¿No? Pero entonces, ¿qué hace el profe? ¿Quedarse con el inventario del espectro autista y lo aplica como tal? No estoy diciendo que el inventario sea malo. Lo que estoy diciendo ahorita es váyanse a la fuente, estudien todo, porque si no, entonces nada más somos como replicadores de quién sabe qué, ¿no? Sí, Somos como maquinitas reproductoras y eso me parece que no está bien. Ya estoy dando un consejo, ya estoy dando un punto de vista, ¿no? sí. Mi consejo es, no está bien convertirse en una maquinita reproductora de algo que alguien dijo y no ni siquiera sé de dónde viene, ¿no? Bueno, entonces estoy poniendo el caso del IDEA, ¿no? Nos viene el IDEA vía España porque un buen maestro teórico y estudioso del autismo dice, ah, bueno, pues yo lo voy a transformar, ¿no? La información está bien, está padre, está bien, está chido, como dicen ustedes, pero yo tengo que irme a la fuente. Y la fuente es, la fuente está más allá, está en Inglaterra, para no variar, porque la SNE y la inclusión que tenemos ahorita en educación especial vino de Inglaterra, si era mi paréntesis, a propósito de enterarse de dónde viene, ¿no? Sí. Entonces, hay una
hay una famosa triada en el autismo que la investigadora que lo propuso como categoría de análisis de su investigación. Pero una cosa es plantear o que tú como investigador propongas una categoría de análisis, en este caso problemas en la comunicación, conductas estereotipadas, etcétera, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es convertirlo en criterio diagnóstico. Eso es un asunto muy diferente. Incluso Lorna Wing, ya que estoy diciendo que vayan a la fuente, a ver, estudien a Lorna Wing y la tríada es la tríada de Wing, así se le conoce, ¿no? Entonces ella propuso la tríada que ya luego muchos teóricos lo tomaron ya casi como criterios diagnósticos. La Organización Mundial de la Salud, vean la triada que utiliza ¿y de dónde sale esa triada? ¿Por qué en tres, no? ¿Cuáles son los 3 criterios diagnósticos? ¿Dónde salieron? Las 12 dimensiones del IDEA, ¿de dónde salen? De la misma triada, 4 por 3, 12. ¿Qué es lo que hizo este teórico? Desagregar en 4 cada uno de los puntos de la triada, ¿no? Pero entonces es muy interesante. Insisto, no digo que la idea esté mal, el instrumento, el inventario del espectro autista. Lo que estoy diciendo es de que, ok, bueno, ya aplico la idea, pero ¿dónde viene esto? Pues de la triada de Lorna Wing, que era una investigadora, pero sacó un artículo Lorna Wing. Lorna Wing dice, bueno, oigan, espérense, yo lo propuse como categorías de análisis, no como criterios diagnósticos, ¿no? Aguas, porque pueden haber otros criterios diagnósticos, Claro. ¿no? Bueno, fue tan brillante Lorna Wing con esas categorías de análisis, es lo chido de las buenas, ahí ya estoy hablando con ustedes, ¿no? Así de plan joven. Es lo fantástico de las buenas tesis, porque son tan buenas que incluso pueden tener este impacto, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, qué bueno que agarraron la triada de Lorna Wing como criterios diagnósticos, ¿no? Ahora ya se ha modificado, ¿no? En el DSM-5 actualizado, ¿no? Ya se actualizó, ¿no? Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo porque en términos de consejos yo digo esto, en mis últimos, antes no lo hacía, antes yo quería apropiarme de la información y del conocimiento y iba el ATP el que sabe, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que ahora hago, y es lo que sugiero a propósito de preguntas, y esto lo convierto en una recomendación en términos de lo que tú me planteas, pues es eso. O sea, yo ahorita les diría, entérense, lean de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, el Index for Inclusion. A ver, ¿de dónde viene el Index? De Inglaterra. De Inglaterra donde nació también la NE, con el famoso reporte Warnock, el informe de Warnock, o el Warnock Report, de la baronesa Warnock, Mary Warnock, porque en Inglaterra no hay Cámara de Diputados, hay Cámara de los Lores. Entonces Mary Warnock era de la Cámara de los Lores y entonces ella, por cierto, ella era, entre otras cosas, promovía la eutanasia, etcétera, etcétera. O sea, es una personaje importante, ¿no? Entonces, en el reporte Warnock, en el informe Warnock, dentro de la historia de educación especial, pues ahí nacen las NE, ¿no? Y cuando trabajábamos con la NE, ¿de dónde venía eso, no? ¿Y quién y por qué? Y entonces llega el Index for Inclusion, Mel Ainscow y Tony Wood sobre todo, donde dicen, no, ya no son NE, hay que separarnos, hay que dar un paso más, digamos, ¿no? Y entonces ya no vamos a hablar de NE porque de alguna manera seguimos centrando el problema en el alumno, no, ahora vamos a llamarle barreras para el aprendizaje y la participación. Pero, por ejemplo, el centro inglés que editó el Index for Inclusion es un centro que tiene un decálogo de la inclusión. ¿Y saben cuál es uno de sus puntos del decálogo? Dice en mi traducción patatera, la traducción sería algo así como: sobrevivientes de las escuelas de educación especial reclaman su espacio en lugares públicos. Chécate lo que estoy diciendo. Bueno, yo no. Dicen los que publicaron el Index for Inclusion, ¿no? Pues imagínense lo que estoy diciendo. Y hay otros 9 puntos por ahí muy interesantes, ¿no? Sí. ¿Alguien conoce ese cartel? No. No lo conocen. Conocen el Index. Es más, yo siempre regaño a mis compañeros de las zonas o a quien habla del Index, ¿no? Pues dicen,
Dicen, maestro, ya aplicamos el índice. Y yo me quedo así con la boca abierta. Porque piensan que aplicar el índice es aplicar el cuestionario para identificar las condiciones de inclusión de una escuela. Y eso no es el índice. Yo platiqué directamente con Tony Wood, el autor principal del índice, y dicen, no, nosotros vamos a los países e implementamos el índice dentro del sistema educativo. Por lo tanto, si ustedes quieren en México aplicar el índice, ya no se tiene que hablar PEMSE, o sea, Plan Escolar de Mejora Continua, por sus siglas PEMSE, ¿no? Entonces llega una primaria y tu PEMSE, profe, y tu PEMSE, ¿no? ¿no? Tu plan, programa escolar de mejora continua. No, si vas a implicar el índice, ya no se va a llamar PEMSE, ¿no? Sí. Y los rubros de tu PEMSE, pues ya no hay tales, ahora son prácticas políticas y culturas, ¿no? Eso es lo que hacemos en los países, me dijo Tony Wood. Bueno, no a mí, o sea, lo dice cada vez que le lo entrevistan, ¿no? Entonces, chécate, ¿no? Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, ya no voy a dar más ejemplos, pero espero que estos dos sean muy claros. Mi sugerencia es estudien, lean, aprendan del origen. Bueno, voy a decir otro dato, rapidito. En el sexenio de Peña Nieto hubo una estrategia de inclusión y equidad. ¿Saben cuál era la estrategia de inclusión y equidad de Peña Nieto? Bueno, para empezar, ni era estrategia. La estrategia de inclusión y equidad de Peña Nieto era un pedazo del índice. O sea, agarrar un pedazo del índice, yo digo, pues mejor hubieran puesto todo el índice, ¿no? Siquiera para enterarse bien de que pues no, nada más agarraron un pedazo y una mezcolanza extraña, ¿no? Pero la parte medular era un pedazo del índice, ¿no? Esa no era estrategia, ni siquiera tenía metas, indicadores, léanla. Digo, esa es la otra sugerencia, no me crean. O sea, yo les doy mi punto de vista. Lean lo que les estoy diciendo que lean, no porque yo lo dije, y ya luego me dicen, maestro Enrique sabe que leyó mal, en realidad se refiere, perfecto. Y entonces yo ya aprendo, pero entonces yo ya te provoqué a que leyeras y te formas un criterio más sólido, un conocimiento más sólido. Bueno, estoy haciendo una afirmación. La estrategia del sexenio de Peña Nieto no era estrategia, no tenía metas, educadores, ni indicadores, ni agentes, ¿no? No puede ser una estrategia. Toda estrategia te dice quiénes son los agentes, las metas, los objetivos, ¿no? Así claramente definidos, temporalidad, etcétera, ¿no? Pero además era un pedazo del índice. La que tenemos ahora, que se llama Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, sí es estrategia porque ya tiene metas, indicadores, líneas de acción, ejes, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene además responsables específicos. Pero además, ¿saben qué? Esa estrategia no es de educación especial. Pequeño gran detalle. Es del sistema educativo. No vuelven a echarle la bolita de la inclusión a educación especial. Es de todo el sistema educativo, ¿no? Y además incluye no solo educación especial, sino grupos indígenas, ¿no? Y así, ¿no? Léanla y ya lo me dicen, ¿no? Ahí en el podcast hacen una sección donde hay respuestas al maestro Enrique. Maestro Enrique, está usted equivocado. Padre, ¿no? Lo implementaremos, sí. ¿No? Porque entonces, bueno, dije que ya no iba a decir ejemplos, pero ya di un tercer ejemplo, ¿no? De a lo que me refiero con el asunto de mi sugerencia a ustedes. ¿Qué consejo les daría? Lean, lean, lean y lean de dónde vienen las cosas. Es esta es una frase que no es mía, pero que es muy cierta, o sea, yo sí comparto esa idea, y el conocimiento es poder. Sepan, ¿no? No informen, no infórmense. Bueno, sí, el conocimiento pasa por informarse, ¿no? Pero leer ahí sí, medio enterarse, o sea, medio me informo, ¿no? Pero en la medida en que uno lee desde las diferentes perspectivas, entonces uno construye conocimiento y entonces está en la posibilidad de refutar cosas, de ser crítico, pero sobre todo de aportar cosas, ¿no? De manejar la situación de lo más adecuadamente posible. Acabo de dar una conferencia para el CIBE y para la Dirección de Educación Especial que tiene que ver con formación laboral de alumnos y alumnas con discapacidad. Y entonces una de las cosas que también, esa es otra sugerencia que yo les diría, aparte de estar informados y construir conocimiento, irse a las fuentes, también otra sugerencia es de contextualicen el conocimiento. Porque el índice puede estar padrísimo. Bueno, ya me lo copio, es una buena copia, está bien, ¿no?
Lo leo y dice, es una buena propuesta. No porque sea inglés no quiere decir que yo no lo pueda usar, ¿no? Sí, ok, úsalo, ¿no? Y me empapo bien de dónde viene, quién lo hizo y cómo lo hizo y ¿no? Y cómo tiene que operar. Bueno, me aseguro de eso, ya tengo el conocimiento. Pero la segunda sugerencia que yo haría en términos de asesoría y acompañamiento en las escuelas es contextualicen el asunto, contextualicen en lo que van ustedes a transmitir o orientar o catalizar o promover con sus profes en términos de la mejora de la práctica del profe, de la mejora de la gestión del director, de la incorporación adecuada del nuevo ingreso. Contextualicen, porque el índice está muy bonito, pero tiene por ahí algunos preguntas en los cuestionarios que a lo mejor yo la puedo contextualizar. O aunque no cambie la pregunta, la respuesta sí la tengo que contextualizar. Ahora, eh, bueno, volviendo con el ejemplo del índice, el índice no está hecho para discapacidad, por cierto, ¿no? Digo, educación especial piensa que es para discapacidad, ¿no? No es para discapacidad, no es únicamente para discapacidad. A propósito de enterarse bien, ¿no? Que me sirve muy bien para discapacidad, sí, porque incluye esa población, pero contexto. Inglaterra tiene población de África, tiene población negra muy importante, tiene población de la India. Recuérdense que la India fue colonia inglesa. Muchos de la India van a vivir a Inglaterra desde hace muchos años, ¿no? Entonces, tienen refugiados, etcétera, etcétera. Entonces, el índice está hecho para la inclusión, pero no solo de la discapacidad. Está hecho para VIH, para población de la India, para población de África. Así es originalmente el índice, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay que contextualizar, ¿no? A lo mejor lo cambio, ¿no? Por cierto, a propósito de enterarse, creo que todavía está en el internet, lo pueden encontrar, un documento que se llama CIRIED. Es un documento valorativo de la situación de la población, de la atención de las personas con discapacidad y también tiene categorías de análisis y también tiene ítems, ¿no? ¿Quién coordinó el CIRIED? Aurora Blanco. ¿Y quién es Aurora Blanco? Una de las editoras de la versión en español del Index for Inclusion, ¿no? Entonces, chéquense todas las conexiones, chéquense cómo hay que estar bien informados, ¿no? Y el segundo punto que estoy agregando ahorita es la contextualización, ¿no? O sea, si yo domino el índice, por citar un ejemplo, ¿no? O yo sí soy un buen asesor en autismo, por ejemplo, y ya me sé el método TEACH, enseñanza estructurada, tal. Sí, pero todavía falta algo. ¿Qué es lo que falta? Contextualizar. ¿Cómo voy a hacer una enseñanza estructurada en el medio rural? Por ejemplo, mi equipo trabaja en medio rural. Es muy diferente cómo voy a asesorar y acompañar la enseñanza estructurada en un medio rural donde hay vacas y caballos, no hay calles ni banquetas, ni cines, ni parques, ni nada de eso. ¿Cómo voy a promover una enseñanza estructurada con ese? ¿Cómo voy a promover cuestiones de anticipación, ¿no? Una agenda de anticipación para mis chavos en un contexto rural. ¿Cómo? ¿No? Tengo que contextualizar. Esto que parece inofensivo es determinante en la vida de los chavos, ¿no? Si yo voy a hacer un proyecto, si yo voy a hacer una planeación centrada en la persona, por sus siglas PSP, ¿cómo lo voy a hacer en el medio rural y cómo lo voy a hacer aquí en el medio urbano? Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra sugerencia, ¿no? Recapitulando, lean, entérense de la fuente y dos, ya que tengan el conocimiento, ahora el otro ingrediente es contextualicen. Muy bien, maestro, pues qué, qué cierto todo lo que dice y a mí, yo personalmente, y es algo que me he dado cuenta y que he afianzado como pensamiento y como, digámosle, como directriz para mi andar. Y es que no nos quedemos siempre en una misma
idea, no nos quedemos con una sola metodología, no nos quedemos con un único teórico, no nos quedemos con con un único modelo, no siempre es el buscar tratar de nutrir lo que somos y tratar de adoptar y de incorporar lo que sirve de todos los diferentes modelos, ¿no? Porque creo que cada uno tiene su nivel de aportación y dependiendo de la situación, pues nos va a servir más uno u otro, ¿no? Y el conocer todas estas opciones que se pueden implementar, pues sin duda va a hacer que nuestra práctica como docentes esté enriquecida y que pues lleve de una mejor manera a un aprendizaje significativo, ¿no? Ujú. Y por otra parte, también me parece muy importante mencionar toda esta parte del contexto, ¿no? Porque pues muchas veces nos quedamos con lo que vemos a nuestro alrededor, con lo que tenemos cerca de nosotros y pensamos que así es la manera en la que funciona tanto aquí como en cualquier otra parte, ¿no? Y por más que Jalapa sea una ciudad relativamente pequeña o que eh, no se encuentren tantas diferencias dentro del centro, pues a las afueras hay un montón de situaciones que se diferencian unas de otras, ¿no? Ujú. Las situaciones familiares que viven los alumnos, no solamente en situación de discapacidad, sino todos, y que son determinantes para la hora del aprendizaje, ¿no? Ujú. Y esto se me hace muy, muy importante que lo mencionara y creo que nuestros escuchas van a estar muy interesados con lo que nos pueda decir en futuros capítulos. Claro, claro. Y quiero cerrar con un asunto que lo mencioné rapidito la sesión anterior, el capítulo anterior, y es el asunto de que los egresados de la normal, de especial, van a, van a tener funciones de intervención directa con los alumnos, pero también van a tener funciones de asesoría con los docentes. En algunos casos, a propósito de que esto de la inclusión no es una cosa estática, está en constante movimiento y yo en la escuela primaria Benito Juárez, yo como docente de educación especial tengo una función enfáticamente de intervención directa con el alumno porque así están las condiciones de esa escuela. Ahorita no vamos a meternos en ese terreno, pero es un hecho. Tiene condiciones de inclusión esa escuela que a mí me exigen que yo tenga, que intervenga directamente con los alumnos. O sea, trabajo directamente con los niños. Sea dentro del salón o a lo mejor tengo algún por ahí un espacio de manera individualizada cuando el caso así lo amerite. Pero con otras escuelas a lo mejor mi función va a ser más de asesor, porque las condiciones de inclusión de esa escuela va a ser como asesor, ¿no? ¿Y qué hago yo como asesor? Pues precisamente me regreso al SAE, proponerle, orientarlo, capacitarlo incluso al docente, a mi profe de la escuela regular, sobre metodologías específicas. Es decir, con qué metodología puedo trabajar con este alumno autista que tengo aquí, TEA, que está en mi salón, ¿no? Y entonces yo le enseño ahí metodologías, materiales, lo oriento y lo voy acompañando en la implementación de eso. Entonces ahí tengo una figura un poquito más de asesor, porque no es mi intervención directa. Pero entonces chéquense cómo ustedes pueden ser en un momento dado tanto docentes como asesores en ese sentido, aunque su función sea docente especialista o docente de apoyo, ¿no? Y esto tampoco me lo estoy inventando. Así funcionamos en la educación especial todavía. Bueno, no todavía. Actualmente así funcionamos en educación especial en el estado de Veracruz. En particular, los maestros de USAER y de los servicios de orientación. Es decir, yo soy director de un CRIE y si bien mi función es pondera la asesoría, yo de todos modos tengo alumnos en escuelas. Mi equipo de docentes sí tienen intervención directa con los alumnos, ¿no? Hay muchos factores que a ti te obligan bueno, no te obligan, te llevan a dar una atención así directa con el alumno. Un último dato, en la reforma educativa de Peña Nieto que pegó directamente, bueno, aparte de los planes y programas, con los docentes, había una disposición muy específica que decía, clave docente, atención de alumno. Pero entonces, ¿qué pasaba con la figura de asesor técnico de los docentes de educación especial?
Y más cuando el INDEX apuntaba hacia esa figura de asesor. De hecho, había maestros que se aferraban a una visión de la inclusión donde decían, no, yo ya no intervengo con los alumnos, ahora yo soy asesor técnico del profe, ¿no? Para que no dependa de mí, del profe y no sé qué, ¿no? Entonces es una discusión muy interesante en donde entran varios factores, no solo Tony Wood del INDEX y no solo los reformistas de Peña Nieto, porque en medio de esto estaba un asunto legal. Si yo no trabajaba con alumnos, estaba en riesgo mi función. O sea, yo podía podía tener una falta administrativa si yo no trabajaba con alumnos. A mí me tocó hacer esos lineamientos de los servicios de orientación. A mí me tocó poner una disposición en los que todavía están vigentes, los lineamientos de educación especial para el estado de Veracruz. Yo intervine en los de servicios de orientación y tuvimos que implementar la figura ahí en la normatividad que dice atención directa a alumnos. Eso antes no existía para los servicios de orientación, para los CRIA y la SUOP. Antes era estudios indagatorios, materiales didácticos y asesoría y orientación. Pero con la reforma de Peña Nieto, que me decía legalmente clave docente, atención de alumnos, tuvimos que implementar en la normatividad esa figura para que vieran que sí estábamos trabajando con alumnos. Claro. Y actualmente creo que ya son muy pocos servicios los que actúan. Me refiero a las usuarias de servicios de orientación. Creo que por ahí queda alguno, donde están aferrados a nada más ser asesores. Es decir, capacitadores de docente de la escuela regular. Eso se entiende. ¿Y capacitadores en qué? En una metodología para que atiendas a tu niño autista, discapacidad intelectual, auditiva que tienes en tu grupo, ¿no? Entonces, esa es una discusión muy interesante. Yo pienso, para ya cerrar mi intervención, que esto es variable, o sea, no podemos tener una posición tajante, ¿no? O sea, yo trabajo con profes allá por ejemplo, en la montaña, donde yo tengo que intervenir directamente con los alumnos. Porque de aquí, por las condiciones del profe, ¿no? De aquí a que el profe se aprende el método Teach o manejo adecuado de agendas, ¿no? Se puede pasar todo preescolar y el chavo ya egresó y no pude hacer nada, ¿no? Y por el apoyo de los papás, etcétera, ¿no? O sea, son muchas variantes. Entonces, claro que sí, de manera crítica, de manera razonable, analítica, ¿no? Fundamentada, yo tengo que ir viendo, ¿no? Es decir, por eso digo que a veces llegó a satanizarse, ¿eh? Esto de que no, todavía trabajas directamente con los niños, llegó a satanizarse eso. O sea, es una barbaridad, es realmente a veces somos más papistas que el Papa, ¿no? Ya igual en otra ocasión, con más tiempo, les platico unos ejemplos que tienen que ver de atención directa y de apoyo directo a personas con discapacidad de Inglaterra, donde nació el INDEX, donde nació esta postura de asesoría, ¿no? De ya no atiendas directamente. ¿Pero qué creen? En Inglaterra están haciendo o tienen un sistema de apoyo para las personas con discapacidad que, ¿qué creen? Si es de apoyo directo personalizado, ¿no? Igual en otra ocasión les cuento de esto para no ser más papistas que el Papa. Bueno, pues muchas gracias y claro que sí, yo creo que todos los que nos están escuchando están, tanto como yo, ansiosos por seguir platicando de todo este tema. Le doy las gracias, maestro. Y aquí abajo déjenos en los comentarios alguna pregunta que le quieran hacer al maestro. Y si tienen ganas de que hagamos un nuevo capítulo platicando aquí. Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Hasta luego.